Díaz, que está a cargo de la cátedra de filosofía en el ciclo básico común. Y es muy particular Esther Díaz, porque es una señora que anda vestida de cuero, se pinta los pelos de colores, parece recontrachiflada y es brillante. Y tiene un libro de la década de los 90 que se llama La Posciencia, donde viene uno de los capítulos, que es este que desarrolla Silvia Rivera, donde plantea la cuestión del posmarxismo, ¿no? Y entonces dentro de lo que es el posmarxismo en el entorno de la posmodernidad, los coloca a Laclau y a Chantal Mouffe. Lo que tiene de bueno es que los sitúa filosóficamente hablando, para después poder comprender qué están diciendo, porque si no nos quedamos ahí que no entendemos de qué está hablando esta gente. Entonces me pareció interesante plantearles cuál es el contexto filosófico de la obra de estos dos autores para que les sea más fácil después la lectura de los textos. Por ahí venía la cuestión. Silvia Rivera comienza diciendo que en las ciencias sociales, a la hora de analizar, de definir cuál es el objeto de estudio, a diferencia de las ciencias naturales, hay controversias, hay distintas teorías, hay distintos enfoques donde fundamentalmente podemos encontrar dos como los más relevantes, que son los de la mirada hermenéutica y la mirada del positivismo. En principio, desde la mirada del positivismo, el objeto de las ciencias sociales es explicar los hechos objetivos que de hecho ya existen, ¿no? La realidad está ahí, existe, hay un conjunto de hechos que tienen una cierta objetividad y nosotros debemos encontrar la forma de poder aprender estos hechos, que ya están ahí, ¿no? Que obviamente están sujetos a la universalidad de leyes que son igualmente objetivas, ¿no? Hay una serie de leyes universales que rigen las relaciones sociales y que nos permiten comprender esos hechos que preexisten. La mirada desde la hermenéutica plantea que no se trata de explicar hechos, sino de interpretar los hechos, porque en realidad lo que hacen las ciencias sociales es tratar de interpretar las conductas humanas, en tanto los seres humanos son seres culturales y son seres simbólicos, básicamente, ¿no? En principio somos todos miembros de una comunidad lingüística. Esta es un poco la idea. Entonces, en ambas concepciones subyace la idea de que los hechos sociales tienen un determinado carácter objetivo, que a partir de la interpretación o de la descripción uno los puede aprender, con H, ¿no? La idea. Es como que los hechos sociales son hechos dados, que uno va a interpretar o va a describir, según la postura epistemológica en la que se coloque. Bien, en realidad lo que va a hacer Laclau, que el planteo originario va a ser desde el pragmatismo, es plantear que los hechos sociales no son hechos positivos, no es algo que esté dado, sino que en realidad son construcciones que surgen a partir de las interacciones sociales y lo que nosotros llamamos realidad no es ni más ni menos que la construcción de sentidos y de significados que surgen de las interrelaciones sociales. Entonces, la semiosis siempre es social. Los sentidos se construyen colectivamente a partir de las interacciones sociales, que es muy distinto de decir que lo social preexiste. Lo social no preexiste, es una construcción permanente a partir de las interrelaciones. Ejemplo, bajemos un poquito de la abstracción, porque es filosófico esto, así que vamos a estar allá arriba, en la nube. El ejemplo más burdo, que de hecho lo da en un momento, lo da Laclau en uno de sus textos, es el de ver a un niño jugando a la pelota en la calle, ¿no? Si yo veo a alguien jugando a la pelota en la calle, puedo pensar que está jugando al fútbol, ¿no? Puedo pensar en un partido de fútbol y puedo comprender las reglas del partido de fútbol.
Depende de lo que esté haciendo en la calle con la pelota. Si está pateando una pelota, y hay un arco cerca, puedo construir el sentido de que está jugando al fútbol. Porque conozco el fútbol como juego y conozco las reglas que tiene el fútbol. No se puede tocar la pelota con la mano, solamente se puede tocar con los, etcétera, etcétera. En realidad vivimos en un mundo que está completamente reglado, cuyas reglas nos van a ir dando el sentido, completando el sentido de las cosas. Entonces yo voy mirando y voy completando los sentidos en función de los contextos y en función de mis experiencias, que por supuesto van a estar históricamente determinadas. No es lo mismo pensar en una persona, por ejemplo, se me ocurre esta idea, una persona tirada en la calle en los albores, en los inicios del capitalismo, en Inglaterra. ¿Cómo sería vista por la sociedad una persona que está tirada en la calle como ciruja? Como un vago, ¿no? Como una persona que es nociva para la sociedad, como un enfermo. Un poco sería esta la idea. ¿Y cómo veríamos hoy una persona tirada en la calle en Buenos Aires? ¿Diríamos que es un vago? No, diríamos seguramente es una persona que se ha quedado sin posibilidad de vivir en una pensión, que no tiene para pagarse la pensión porque no debe tener trabajo, porque se multiplican las personas en situación de calle. Entonces esa persona en situación de calle va a estar condicionada por el contexto en el que está. En aquella Inglaterra del 1800, lo que se va a ver es alguien que no quiere trabajar, que va en contra de la filosofía de la moral protestante, ¿se entiende? En ese sentido, las definiciones de la sociedad son construcciones sociales que tienen que ver con las interacciones. Y de hecho uno va a ir, en función de la posición en la que se coloque, va a ir otorgando sentidos distintos a significantes flotantes. Y esta es la palabra básica, para mí es la clave para entender a Laclau. La idea del significante y el significado tiene que ver con el análisis lingüístico y se lo debemos fundamentalmente a Ferdinand de Saussure y su colega, que era generacional, eran de la misma época, Peirce. Mientras que Saussure planteaba que existía en el lenguaje un significante y un significado, Peirce dice, en realidad existe un significante, un significado, pero también existe un interpretante. Hay algo que va a nuclear y va a unir esas dos caras de la moneda, si se quiere. Piensen en un árbol. La idea de árbol, piensen en la imagen del árbol. Y ahora piensen en la palabra árbol y el sentido que uno le otorga. Todos sabemos lo que es un árbol. Si yo les muestro a ustedes un potus y les digo esto es un árbol, me van a decir, no, eso no es un árbol. Eso es una planta, pero no es tan planta como el árbol, pero no es un árbol. Es otro tipo de planta, es un arbustito, si se quiere. En cambio, Peirce dice, no, en realidad lo que va a terminar de condicionar el sentido es el interpretante. Y el interpretante es una definición social. En realidad, lo que interpretemos como árbol va a tener que ver con el momento en el lugar y el momento en el que estemos viviendo. El concepto puede ir cambiando. Con árbol no se entiende muy bien, pero pensemos en el concepto de hombre, que está lindo. Pensemos en la masculinidad. ¿Es lo mismo la concepción del sentido de la masculinidad hoy en día que hace 200 años? ¿O que en el mundo griego? Y no. Ha cambiado. Porque es otro tipo de relaciones el que van a determinar qué es ser masculino y qué no es ser masculino. ¿Sí? Obviamente, uno, además, pertenece a determinados grupos lingüísticos. Esto es, no existe un solo concepto de masculinidad. Pueden existir múltiples conceptos de masculinidad que van a tener que ver con el tipo de relaciones que existen en esa determinación de la masculinidad. No es lo mismo pensar la masculinidad en un grupo de militantes feministas, por ejemplo,
que pensar la masculinidad en un grupo de militantes homofóbicos. Es completamente diferente una concepción de la otra en cuanto a la masculinidad. Y esto no está ni bien ni mal, esto es así. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que en realidad no existe nada que preexista, no existe algo objetivo que está por ahí afuera. La idea de justicia social, yo pensaba en la idea de justicia social, le voy a ir a la gata porque me está volviendo loca. Espera un segundo. Vení, andate, ¿dónde estás? Chao. El concepto de justicia social es interesante porque el concepto de justicia social tiene que ver con una concepción de una democracia sustancial que va más allá de la democracia procedimental. Y hoy en día, hablar de justicia social nos coloca por determinado grupo que hoy tiene el poder, que es el grupo que nos gobierna, en una posición de subalternidad donde se nos va a tildar de marxistas, anticapitalistas, antiliberales, etcétera, 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 ¿no? En realidad, desde otro punto de vista, el concepto de justicia social, más allá de la identificación partidaria que puede tener la Argentina con el Partido Justicialista, la idea de justicia social es una idea que se incorpora al concepto de democracia en la búsqueda del bienestar general. En realidad de lo que se trata es de lograr una justicia que permita que cada uno pueda disfrutar de cierto grado de bienestar a partir de una determinada redistribución de los ingresos dentro de una sociedad. Esta es un poco la idea de la justicia social. Exactamente, el estado de bienestar. El estado de derecho es el estado de derecho más la reconsideración de que no solamente la igualdad formal sirve, sino que hay que procurar avanzar hacia una igualdad de tipo sustancial. Esto es llegar a garantizarle a la ciudadanía una determinada igualdad en el punto de partida sería. Y si no se puede en el punto de partida, por lo menos tratar de facilitar la igualdad al punto de llegada, ¿no? Esta es una de las viejas discusiones. ¿Dónde hay que intervenir? ¿Hay que intervenir antes o hay que intervenir? En realidad siempre hay que intervenir. Esta también es la idea, ¿no? Porque necesariamente hay que organizar la sociedad de alguna manera. Bien, entonces, lo que plantean los pragmatistas, la idea de pragmatismo surge de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Cuando Nietzsche habla de la filosofía del martillo, está planteando la necesidad de derrumbar todo el edificio de la filosofía clásica y volver a pensar en todos los conceptos, ¿no? En volver a reconceptualizar independientemente de todas las premisas de la filosofía clásica, heredadas de la filosofía clásica, sobre todo las binarias, ¿no? En realidad lo que se plantea es esto, no existe una esencialidad. Lo que existe es una indecibilidad, no se puede plantear que algo es así por naturaleza. En realidad lo único que hay es contingencia, no hay nada necesario, lo cual te revoluciona toda la concepción filosófica y ni que te cuento la concepción social. O sea, hablar de que no existe una realidad es complicado. No, no existe la realidad. Lo que existe es lo que hay, pero no puedo determinarlo como algo objetivo preexistente o predeterminado a ser. Y acá es donde viene la parte más compleja y más no, esperen que encuentre la palabra, discutible del posmarxismo de Laclau y de Chantal Mouffe. ¿Realmente se quedan dentro del marxismo o se salen del marxismo? Porque lo primero que van a terminar negando es la existencia de leyes universales. Entonces no existe una necesidad histórica para que el proletariado logre imponer
imponerse a la burguesía y logremos arribar a la gran utopía socialista que es la sociedad sin conflictos. Esto no existe, dicen ellos, porque en realidad esa supuesta necesidad histórica, esas leyes históricas que nos preexisten, no son así. En realidad lo que tenemos son interacciones entre grupos sociales en donde se disputan identidades a partir de un antagonismo, una dimensión antagónica que tienen todas las relaciones sociales, en las cuales los grupos luchan por imponer, y acá es donde viene la cuestión política, por imponer una determinada significación a las relaciones, por imponer su propia interpretación, su propia subjetividad al resto. Y para esto necesitan negar al resto. Yo solo puedo ser en la medida en, acá lo pueden relacionar si quieren con la concepción de la otredad de Hannah Arendt, por ejemplo, ¿no? Necesito del otro para poder autoafirmarme. Porque el otro que me antagoniza, en realidad me está disputando el sentido del hecho social. Y en esta disputa de sentido yo voy a intentar imponerme al otro, imponer mi sentido sobre el otro, excluyendo el sentido del otro. Esta es un poco la idea. Y yo pensaba en el momento actual, donde los discursos de los grupos son tan distintos, ¿no? Son tan antagónicos. Y de hecho, uno de estos discursos es antagónico al estilo smithiano, ¿no? Estoy negando la posibilidad de existencia del otro para yo poder ser. O sea, para yo poder ser tengo que eliminar a los cucas. Si queremos ser libres, tenemos, y desarrollados, ricos, exitosos y demás, es necesario ponerle el último clavo al cajón de los Kirchner, por ejemplo, ¿no? Estas concepciones así. Bueno, lo que está planteando en realidad, basado en el lenguaje más sencillo, Chantal Mouffe-Laclos, es pensar en analizar, porque ellos lo que quieren es comprender, mostrar una forma de comprender los procesos sociales para poder llevar adelante un programa de emancipación política. Y en este caso es donde se los reivindica como postmarxistas en el sentido de que en realidad quieren llevar el proyecto histórico al desarrollo de una sociedad que sea una democracia radical, plural. Lo que ellos aceptan es la necesidad de la existencia de la coexistencia de distintos grupos por la característica plural que necesariamente tiene que tener una democracia. La democracia no puede no ser plural, porque necesariamente va a haber distintos grupos que conviven. Lo contrario a todo esto es una sociedad totalitaria, en donde existe una sola idea como idea absoluta, como principio absoluto, ¿no? Entonces, la idea de la democracia es que necesariamente debe existir el pluralismo, debe haber lugar para el pluralismo. Para que esto sea posible, es necesario comprender cómo se va a dar este juego. ¿Qué herramientas? Otra de las razones por las cuales ellos van a autodefinirse como postmarxistas tiene que ver con las herramientas que van a utilizar para poder explicar la concepción de democracia y la cuestión de poder. Y el concepto que van a utilizar ellos es un concepto que va a convertirse central en la teoría gramsciana, que es el concepto de hegemonía. El concepto de hegemonía es muy interesante porque el concepto de hegemonía no niega las categorías clásicas del marxismo. Lo que intenta hacer Gramsci con el concepto de hegemonía es explicar por qué esas famosas leyes objetivas históricas no se han logrado desarrollar en algunos países que continuaban siendo precapitalistas en su momento. Por ejemplo, la Italia fascista. Y a la conclusión que arriba Gramsci es que en realidad existe estos grupos antagónicos en todos los conjuntos sociales, existen grupos antagónicos que se van a disputar el poder, en donde
unos grupos van a lograr imponerse a otros, esos otros van a ser los grupos subalternos, que van a continuar en la lucha, que no va a ser necesariamente una lucha material, sino que también se va a dar en el plano simbólico. Entonces, la lucha entre los grupos antagónicos, tanto los hegemónicos, que son los que han logrado imponerse, en el caso de los hegemónicos, muchos de sus sentidos se van a cristalizar en los sistemas normativos, por ejemplo, que van a ser las reglas que van a estructurar el cómo debe funcionar la sociedad, cómo debería funcionar la sociedad. Después lo que pasa en la práctica es otra historia. Pero en principio, en estas acciones e interacciones es donde se van a ir imponiendo los sentidos de qué es ser social, qué es ser un delincuente, qué es la corrupción. Todo esto son sentidos que se van a ir disputando. El grupo hegemónico logrará imponer su sentido y los grupos subalternos continuarán en la resistencia luchando para poder derribar estas cuestiones. Lo que plantea Gramsci en última instancia es que hay que dar una lucha cultural. Fíjense que es precisamente lo que dice Milei, ¿no? Hay que dar la batalla cultural para cambiar la construcción de sentido. Por eso es cierto, o por lo menos es posible coincidir con aquellos autores que dicen que esto es un populismo de derecha, porque en realidad está intentando hacer exactamente lo mismo que se quería hacer desde el kirchnerismo, pero desde la derecha. A partir de mi batalla cultural, yo te redefino un montón de cuestiones. Por ejemplo, excluyo el concepto de femicidio. La figura del femicidio, que es un agravante en el homicidio por ser la víctima una mujer en manos de un hombre, desaparece porque tanto los hombres como las mujeres, el valor de la vida de los hombres y las mujeres es el mismo. Este es el fundamento filosófico de la exclusión del femicidio. Si hombres y mujeres son iguales, matar a una mujer no tiene por qué agravar la pena en comparación con matar a un hombre. ¿Se entiende? Son construcciones de sentido completamente distintas, pero que existen argumentos de un lado y del otro, obviamente, porque en realidad no hay una verdad. Son construcciones sociales que se van dando en la disputa por los sentidos. Y las redes sociales son importantísimas en la construcción de estos sentidos. Y es una herramienta peligrosísima. Y los algoritmos son cada vez más peligrosos. Eso también hay que tenerlo presente. Lo primero que hay que hacer para poder avanzar en esta construcción es operar una fuerte deconstrucción. Esto es, que es lo que están haciendo, fíjense lo que está haciendo el mileísmo. Está intentando deconstruir el concepto de femicidio. El concepto de femicidio había sido construido a partir de movimientos sociales que planteaban como una emergencia la situación de las mujeres a partir de que cada 36 horas hoy en nuestro país una mujer es asesinada por un hombre. En el 70% de los casos, una pareja o una expareja. Este drama social, esta emergencia social, intenta ser explicada a partir de interpretar una construcción social como un espacio en donde los hombres tienen más poder que las mujeres y las mujeres en realidad están subordinadas a los hombres y son como cosificadas, por lo tanto pueden ser eliminadas y no está mal, porque antes no estaba mal, ahora está un poco más mal. Igual no sé cuán mal está, ¿no? 8 mujeres en una semana creo que mataron, una cosa así fue, la semana pasada, sin ir más lejos. Que por supuesto tiene que ver con esta construcción de estos discursos diferentes, ¿no? Son discursos que te habilitan a actuar y avanzar, porque consideras en realidad como injusta una situación que estás viviendo, entonces, para alivianar la justicia, ¿qué hago? Te elimino. Listo. No me dejaban ver al nene, tengo una restricción, las mato. Listo, me llevo el pibe. Ya está. Corta la bocha. Esa construcción de sentido solamente es posible en ese contexto, porque en un contexto en donde aceptamos que la figura del femicidio necesariamente debe existir, porque permitiría
empezar a visibilizar la situación de sujeción de las mujeres, debería ser una alarma en relación a los asesinatos que se están cometiendo. No solamente lo mostramos, sino que además mostramos que lo castigamos, por eso lo ponemos como un agravante. Esta es la idea del derecho penal, en última instancia, ¿no? Lo que busca es dar forma a una sociedad distinta a partir del punitivismo, porque en realidad eso es punitivismo. Lo que se trata es de castigar, en última instancia. Castigo esta conducta porque no corresponde. Lo que plantea el otro grupo es no castiguemos esa conducta, porque esa conducta no existe, ¿no? Dejemos de castigarla. ¿Se entiende? En este caso, lo que ellos intentan hacer cuando empiezan con estos discursos de que en realidad los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos porque la vida de una mujer vale más que la vida de un hombre, estoy intentando deconstruir el discurso anterior. Y el discurso anterior decía que la vida de las mujeres es subvalorada en relación a la vida del hombre. ¿No? No es al revés, no es que la vida de la mujer es sobrevalorada, por eso la protejo. En realidad está siendo subvalorada en los hechos. Somos descartables, desechables, por lo tanto deben revalorar la situación, se debe revalorar en la sociedad la situación de las mujeres, ahí está un poco la idea. Entonces, es importante la cuestión de la deconstrucción, que esto es lo que van a tomar Foucault y Foucault. Foucault también. Laclau y Chantal Mouffe, ¿no? La idea de derribar todas estos preconceptos que daban por supuesto que existen determinadas conceptualizaciones que son objetivas y que no pueden ser discutidas, ¿no? En realidad, la idea es que todo es contingente. Esto es, que puede ser de esta forma o de otra. Que en realidad lo que tiene de más interesante esta teoría es que al permitir esta mirada también te permite la posibilidad de múltiples salidas de un conflicto. En toda sociedad siempre va a haber conflicto, el conflicto es inerradicable, no se puede quitar el conflicto de la sociedad. Pensar en una sociedad siempre es pensar en conflictos porque siempre hay disputas por los sentidos, por lo que se quiere hacer, por cuál es el derecho, hasta dónde llega el derecho, hasta dónde llega el Estado, qué hacemos con esto, qué hacemos con esto. Todo eso tiene que ver en realidad con la búsqueda y la construcción de nuevos sentidos. Y no se trata de lograr arribar a un consenso general. Eso no existe. Lo que existe es lucha por construcción de sentidos. Existe antagonismo. Lo que hay que intentar hacer, dicen ellos, es de poder manejar estos conflictos de manera tal que que deje abierto un espacio para la pluralidad de ideas que permita la construcción de una sociedad mejor, que nos permita el cambio social. La idea es esta. Nadie está de acuerdo con las características de la sociedad en la que vive, y menos en estos tiempos, ¿no? El grado de las desigualdades y de las injusticias es tan fuerte que necesariamente pensamos en la necesidad de construcción de una sociedad distinta, ¿no? De construir otra forma distinta de poder vivir, de plan de vida. Y esas construcciones en realidad tienen que ver con la participación de los propios sujetos. No vienen dadas de nada, no están dadas tampoco, está todo por hacerse, está un poco la idea, ¿no? Así que bueno, esta es básicamente un poco el planteo general que tiene. La deconstrucción y el pragmatismo serían como los dos momentos en que uno debe analizar las relaciones sociales, ¿no? Los estudios sociales tienen que tener en cuenta estas dos cosas. Primero, la deconstrucción es quitarse todos estos prejuicios, estos preconceptos, estos binarismos que han sido preconcebidos en la época de la filosofía clásica y que hoy en día ha quedado ya en evidencia que no necesariamente son realidades objetivas que preexisten. En realidad no existe, no hay ninguna ley general. Las estructuras sociales tampoco van a ser
condicionantes absolutos de los sujetos, como piensa el estructuralismo. Lo que van a plantear Mouffe y Laclau es que estas estructuras siempre van a estar dislocadas, porque no hay posibilidad de cerrar un sentido, porque esos sentidos siempre pueden ser abiertos y rediscutidos en una sociedad democrática. La única forma de no rediscutir sentidos, insisto, es eliminar a los otros. El tema es que los otros son necesarios para darnos entidad. A partir de que el otro excluye, y esto se está notando hoy, a partir de que el otro excluye alguna de las características que yo considero como valiosas, es donde yo empiezo a determinar mi identidad. Yo no soy eso, yo soy diferente, mi identidad es otra. Y mi identidad siempre va a estar en antagonismo con quien excluye mis características identitarias. Dentro de los grupos siempre va a haber un grupo que va a imponer la concepción identitaria. ¿Qué es ser feminista hoy? Y hay muchos sentidos del feminismo. Siempre decimos, no hay un feminismo, hay múltiples feminismos. No es lo mismo el feminismo de las mujeres blancas de la academia que el feminismo de las mujeres de los pueblos originarios de Sudamérica. Las concepciones son diferentes. La posición de subalternidad de las mujeres es la misma, allá y acá, pero no es igual. El sentido es distinto. No es lo mismo ser la subordinación de una mujer blanca que la subordinación de una mujer indígena. Probablemente la subordinación de una mujer indígena o de una mujer africana va a ser mucho más discriminatoria y más cruel que la de las mujeres blancas. Y lo mismo pasa con todas las categorías, ¿no? Sigamos. ¿Hasta acá se entiende? Sí, es bastante... Sí, bien. Vamos entonces, sigamos. Una de las características de este tipo de pensamiento es que en realidad se va a poner mucho hincapié en la acción. Y acá es donde nos viene Arendt como anillo al dedo, ¿no? La acción y las consecuencias. Siempre va a enfatizar la concepción de la acción. Y en esto tiene mucho que ver con el giro lingüístico, ¿sí? Si ya cursaron filosofía, recordarán la importancia del giro lingüístico y cómo va a venir a enriquecer el pragmatismo en el sentido de que en realidad los problemas filosóficos van a ser cada vez más problemas de lenguaje, ¿no? En realidad, el significado de la palabra va a estar en su uso en el lenguaje. Ese va a ser el significado de la palabra, en el uso que tiene en la interacción de los sujetos. Y ese uso siempre va a estar en un campo público, porque siempre va a estar socialmente reglamentado, ¿sí? Yo no puedo definir un sentido arbitrariamente en forma individual. Los sentidos siempre van a tener determinados condicionamientos. Ahí viene Dayana. Hola, Dayana. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos habías entendido que era las 4? Sí, no, Ah, 4. bien. Bueno, era las 3, no importa. Ah, bueno, Ya ya. pasa. En realidad lo que Pensé estoy que diciendo, 4. sintetizo cortito hasta ahora. En realidad yo lo que les propuse es comprender a la Chloe Mouffe, porque el problema de la Chloe Mouffe es que a veces resulta incomprensible lo que están diciendo. Tiene que ver con que tienen una posición filosófica completamente distinta, muy cercana a lo que conocemos como posmodernidad. En realidad se van a separar de todo lo que es la filosofía clásica y van a hacer un planteo que tiene más que ver con el segundo Wittgenstein y con algunos conceptos de la marginalidad de la teoría marxista, como el concepto de hegemonía, que ya había aparecido como marginal en la época de Marx, que después va a tener una centralidad con Antonio Gramsci, y que va a ser el concepto marxista que a ellos les va a permitir comprender esto que llamamos las relaciones sociales, lo social,
y van a plantear que está determinado por lo político. Ahí todavía no llegamos, ahí vamos ahora vamos a ir ahí. Pero para llegar ahí, lo que yo planteé hasta ahora es que existen dos momentos para poder comprender esta nueva filosofía que tienen que ver con el momento de la deconstrucción, esto es de derribar todos los edificios clásicos, y me parece que en este momento están por elegir decano de nuestra facultad, les cuento. Que parece que no lo iban a transmitir y parece que ahora lo transmiten. Bien, después nos enteraremos. Bien, entonces, lo que yo planteaba era que en principio una de las ideas fuerza es la idea de contingencia. No existe nada necesario, no existen leyes universales que determinen la forma de ser de las sociedades, no existe una realidad objetiva por fuera de la comprensión de los sujetos de la realidad social. En realidad, lo que nosotros llamamos lo social es la resultante de un juego de enfrentamiento antagónico entre distintos grupos que se disputan los sentidos. En realidad, ¿cuál es el sentido fundamental que van a disputar? ¿Quién es el pueblo? El concepto de pueblo va a ser el concepto que va a terminar siendo el centro del debate político. ¿Quién es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo? Y acá es donde nos complicamos, ¿no? Y esto se nota cuando uno hace el análisis. No sé si vieron la entrevista que le hacen a Milei, que le pregunta, ¿usted es consciente que hay gente que la mitad de la población no está pudiendo comer todos los días? ¿Y cómo quiere que yo lo resuelva? Le dice. Como si no fuera problema de él, ¿no es cierto? No es un problema del que no tiene para comer, no es problema de él. No es un problema del gobierno, es un problema de quien no tiene para comer. Fíjense la concepción, ¿no? de la ciudadanía y de la función de poder. ¿Cuál es el rol del gobernante? En teoría debería ser por lo menos garantizar que la gente pueda comer todos los días, digo, como mínimo, ¿no? Lo único que... No te digo que puedan avanzar, ser felices. No, que puedan comer 2 veces al día, o una, ni siquiera, ¿no? Hay gente que no puede comer ni una vez al día. En fin. Entonces, y ahí estábamos volviendo ya a la cuestión, estábamos por entrar a ver qué son las relaciones sociales y por qué lo político es anterior a lo social. Esto es importante. En la teoría de ellos, lo político siempre preexiste a lo social. Porque lo político en realidad, lo político se entiende en términos muy generales. Esto es no en términos de fuerza, sino en términos de imposición general. Cuando yo voy a imponer mi sentido, cuando yo me enfrento a otro que está intentando excluir mi sentido e imponer el suyo, y yo a su vez quiero hacer lo mismo, acá hay una lucha por la hegemonía, ¿no? Por la construcción social de esto. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Hoy estamos definiendo el término democracia, hoy se está discutiendo la cuestión de la democracia. Nos guste o no nos guste, ¿no? El presidencialismo necesariamente debe respetar la división de poderes, debería. Y en esta división de poderes, el Parlamento puede imponerle leyes que van en contra de la filosofía del gobierno que fue votado por la mayoría de la población. En mi concepto de democracia, sí, porque en mi concepto de democracia, el Parlamento en realidad tiene la posibilidad de frenar algunas, y en todos los sistemas, presidenciales o parlamentarios, Parlamento y Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo siempre están en una relación de fuerzas en donde se frenan unos a otros. Esta es un poco la idea de la construcción de la democracia liberal, si se quiere, ¿no? Para que haya democracia liberal necesariamente necesitamos división de poderes, necesitamos controles, frenos, contrapesos. Sin embargo, hoy parte de la sociedad piensa
que el Congreso no debe limitar, incluso parte de las fuerzas políticas que integran el Congreso, consideraban, porque ahora han cambiado la postura, pero hasta hace poco tiempo consideraban que el Congreso no podía limitar el poder del presidente que había sido votado por el pueblo, porque tenía el consenso social para hacer cualquier cosa. Ahora, cuando esa cualquier cosa afecta determinados intereses, que el sentido social que uno les da es prioritario, por ejemplo, la cuestión de la universidad. La defensa de la universidad pública es una construcción de sentido colectivo que tiene que ver con un montón de cosas, entre otras con la posibilidad de ascenso social. No directamente lo engancha con la posibilidad de ascenso social. La universidad pública con ingreso irrestricto es lo que permite en la Argentina una cierta movilidad social, cada vez menos, pero la permite, todavía la permite. No es lo mismo ser un profesional universitario que solamente haber terminado el secundario. Todavía sigue sin ser lo mismo, por suerte. No sé por cuánto tiempo, pero por ahora sí. Por ahora lo es. De hecho, lo es como sentido, más allá de que no sea cierto. Yo me acuerdo en la década de los 90 había una construcción social que se había impuesto, en los 90 una imposición ideológica muy fuerte, una batalla cultural muy fuerte que dio por tierra con un montón de conceptos que ya de preconceptos que nosotros ya teníamos como socialmente construidos que caracterizaban a la sociedad argentina. Y uno de los sentidos que se construyó es que en realidad no servía de nada ser profesional, porque igual no ibas a conseguir trabajo, ¿no? La frasecita era, ¿y qué hacen los ingenieros? Manejan taxis, ¿no? Este era un poco el concepto. El ingeniero que maneja taxi es la negación de la universidad pública como el dispositivo que permite el ascenso social, la movilidad social. Esto es construir una sociedad cada vez más justa, si se quiere, ¿no? Con más justicia social. Dar la oportunidad, igualdad de oportunidades para que todos puedan asistir, porque de otra manera solamente van a poder asistir los privilegiados. Yo no hubiera podido ir a la universidad si hubiera sido arancelada, por ejemplo, en aquel momento. Y me imagino que ustedes tampoco podrían, ¿no? Es todo un tema. Imagínense de toda la población que concurre a la universidad pública, ¿qué porcentaje de toda esa población puede pagar un arancel de universidad privada? Ocurriría lo que ocurre en países vecinos, esto es, la imposibilidad de acceder a la educación universitaria, con lo cual tenés una posibilidad de ascenso social que está vedada. Por lo tanto, el statu quo se mantiene mucho más fácil, digamos, ¿no? Más fácil de controlar. Bien, vamos a avancemos. Quedan 10 minutos, después cambiamos a la otra plataforma. Un poco acá la idea también es pensar en el concepto de verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Existe un concepto de verdad? ¿Qué es la verdad? En realidad, no existe la idea de que la verdad tiene que ver con una descripción que se condice con el mundo, ¿no? Donde hay una identidad entre un objeto y una descripción. No pasa por ahí. Hay una reformulación pragmática de la verdad. Se vuelve a repensar. Todo es una construcción social que también es una construcción lingüística. Entonces, eso que consideramos verdad es una construcción lingüística. Y es muy loco. Hoy en día no es tan descabellado porque pensemos en la idea de posverdad, ¿no? Pensar la idea de posverdad en otro momento, en el momento en plena modernidad, hubiera sido absolutamente impensable. Como posverdad, no hay nada después de la verdad. La verdad coincide con la idea de la racionalidad. Entonces, racionalidad y verdad van de la mano, por lo tanto, todo lo que no sea es irracional y no es verdad. En cambio, hoy en día no existe esta posibilidad de entender. Yo lo que pensaba era esto, por ejemplo, estoy cansada de escuchar discursos
es muy difícil de construir esos discursos. La idea acá de la deconstrucción es complicadísima, porque después de la deconstrucción tiene que haber una reconstrucción y una resignificación siempre, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba el otro día que alguien, bueno, todos, la mayoría dicen, de los canales de Clarín y demás, La Nación y TN, que el kirchnerismo no generó empleo. ¿Escucharon eso? El gobierno kirchnerista no generó puestos de empleo, eso es mentira. Voy a decir, pero ¿cómo pueden decir eso? O sea, es imposible que uno acepte que eso es cierto. Y hace poco apareció un video que circula, que es un investigador que buscó fuentes que son indiscutibles, digamos, imparciales, que muestran claramente, que de hecho vienen de los propios industriales, cómo se generó empleo desde el 2003 al 2019, o sea, hasta el 2015, al 2015. Cómo hubo una generación, una recuperación del empleo, porque aparte veníamos de la nada, ¿se acuerdan? Yo ayer les mostraba en Actores a los compañeros una evolución de la desocupación en la Argentina desde 1989 a el 2024. Y es impresionante cómo en el año 93 se dispara a 18 la desocupación. Después baja a 15 en el 95. Después se mantiene, después se vuelve a disparar en el 2003, porque sube más que en el 2001, y ahora está muy bajo. Entonces decía, bueno, si nosotros vemos esto, ese muy bajo tiene que ver con el proceso del 2003 a hoy. Hubo una generación de empleo. Salvo que se hayan muerto todos los desocupados, digamos, pero eso es imposible, o sea, es imposible. La fuente era la OIT, a partir del Banco Mundial, o sea, no me puede decir que eso es trucho y es kirchnerista, no lo es. Sin embargo, la gente no lo cree, ¿no? A mí el otro día alguien me decía, pero no puede ser con lo de la discapacidad. Había 1,5 millones de personas, de discapacitados truchos. ¿Dónde? ¿Dónde había 1,5 millones de discapacitados truchos? Si 1,5 millones eran los discapacitados, todos eran truchos. Y te pones a discutir estas cosas y te quedás pedaleando en el aire, porque en realidad no te lo creen. No hay argumento que se acepte, porque tiene que ver con una mirada y una construcción de un sentido desde otro lado. Entonces no te van, es como que no te escuchan. Es muy loco esto, ¿no? Porque no apela a la racionalidad lógica. A ver, yo te explico. 1 más 1 igual 2. Bueno, me podés decir que 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es 2. No. ¿Cómo que no? Sí, no. Bueno, estas cuestiones son las que generan los antagonismos, de hecho, y la construcción de los sentidos. Existe esta comunidad trucha, todos los... Hay que eliminar los subsidios a la discapacidad porque todos los discapacitados son truchos. No, eso no es verdad. Los subsidios a las personas con discapacidad tienen que ver con una construcción que además es mundial. Existe el último tratado de derechos humanos es precisamente sobre las personas con discapacidad, que establece que de hecho se llama así, personas con discapacidad social. La sociedad es la que no está adaptada para que personas que salen de la norma puedan vivir cómodamente en las sociedades, pero las sociedades fueron pensadas para determinado tipo de personas y no para otras. Entonces, la discapacidad en realidad es de la sociedad y no de la persona. Este es el concepto de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que es interesante, ¿no? En realidad la persona no es la discapacitada es la sociedad que no tiene las herramientas para que esta persona se pueda adaptar. Entre paréntesis, cuando fui a la fiscalía a hacer la denuncia, tuve que subir 2 pisos de escalera. Si hubiera andado con mi aparato de oxígeno, no lo puedo hacer. No andaba con el aparato de oxígeno, así que subí despacito, con mis tiempos, sin agitarme, y cuando termino de subir les digo,
No piensan en la gente que no puede subir escalera. ¿Cómo van a poner un segundo piso sin escalera? Se supone que la justicia tiene que ser accesible. Es la fiscalía donde uno va a hacer denuncia aparte. ¿Viste? No era el Superior Tribunal de Justicia. Pero bueno, volvemos a lo nuestro. Entonces, los elementos de la perspectiva postmarxista yo ya los había enunciado, los vamos a repetir. Básicamente, ellos van a sostener que son postmarxistas, que sostienen las raíces del marxismo, porque siguen pensando en una lucha antagónica dentro de las relaciones, que tiene que ver con las relaciones sociales, en donde grupos distintos, diversos, intentan imponer sentidos, y donde unos van a lograr imponerse sobre los otros. Y acá es donde viene el carácter político. El carácter político del antagonismo va a permitir que se instituyan determinadas identidades, que siempre son precarias. Todas las identidades son precarias. Lo que hoy se considera como pueblo es distinto a lo que era considerado como pueblo en el gobierno peronista, por ejemplo, ¿no? El pueblo peronista, que era el pueblo trabajador, el pueblo obrero, el pueblo de la sociedad industrial. Ahora, esa concepción de pueblo hoy en día no existe, no se sostiene, porque hoy la sociedad no es básicamente industrial. Hoy es más una sociedad del conocimiento, es una sociedad de otro tipo que tiene que ver con un capitalismo diferente también. Entonces, esas concepciones de pueblo también van cambiando, también se van diferenciando. Atilio Borón, por ejemplo, está enojadísimo con la Chloe y con Chantal Mouffe, y él niega que ellos sean marxistas, porque si uno niega ellos plantean que el materialismo histórico lo sostienen, porque en realidad seguimos mirando la sociedad desde las relaciones sociales y desde las acciones materiales, no pasa por una cuestión de esencialismos idealistas. Sigue siendo una mirada materialista y también sigue siendo una mirada histórica, porque esta construcción de las identidades va a ser en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, ellos consideran que siguen en esta postura de materialismo histórico. Borón dice, no, el materialismo histórico sin pensar en una ley universal no existe. Esto no es marxismo. Y los mata. Tiene un artículo, si quieren después se los paso, los destroza realmente. Independientemente de esto, ¿se termina? Nos vamos al otro, ya les paso. Así no nos cortamos en el marxismo que, según ellos, sostienen. Primero, la cuestión del materialismo, ¿no? Lo único dado en el mundo son las prácticas sociales, no existe otra cosa que no sea esa. Y obviamente van a estar orientadas a la producción, al intercambio y a la comunicación. También la investigación sigue siendo igual. Desde ahí se van a producir no solamente los bienes, sino también conceptos, valores, sistemas. Todo se construye a partir de las prácticas sociales. Por eso las relaciones sociales son la unidad de análisis básica en esta teoría. La segunda cuestión por la cual ellos se consideran postmarxistas tienen que ver con que sostienen y mantienen la vocación crítica del pensamiento de izquierda. Ellos están haciendo una crítica social, sobre todo a las sociedades liberales, que intentaron imponer un sentido social que niega el antagonismo, tratando de vedar el proyecto hegemónico que gobierna y que en realidad lo que hace es colocar en posición subalterna a determinados grupos sociales. A partir de un discurso de igualdad de derechos, en los hechos lo que tenemos son grupos de poder que logran imponerse unos sobre otros y logran privilegiar a determinados sectores, perjudicando a otros sectores o directamente negándoles su existencia. Es una descripción de los gobiernos actuales, ¿no? No importa de qué lado, de izquierda o de derecha, pero básicamente es este el sentido, ¿no? Y la tercera cuestión es el concepto de hegemonía, que yo les decía que es un concepto que nos viene de Gramsci, que les va a permitir a ellos articular
las relaciones sociales desde la lógica de la contingencia. ¿Por qué es importante la cuestión de la contingencia? Porque nada está dicho y nada tiene una esencia inmutable determinante. Es todo lo contrario al determinismo histórico, si se quiere, ¿no? Entonces, la hegemonía, que en realidad lo que está mostrando es la lucha por el poder de grupos antagónicos, que nunca termina de cerrarse, porque no es que uno se impone para siempre y se acabó el mundo, sino que esta lucha siempre va a continuar y permanecer, hace que lo que va a caracterizar a las relaciones sociales va a terminar siendo la contingencia. O sea, no se sabe qué va ¿qué va a terminar? ¿En qué va a terminar esto? Es la pregunta, ¿no? Que a veces da miedo, porque hay algunas cuestiones que no parecen descabelladas y que estaría bueno que se retomen, y sin embargo no sabemos si van a volver a construir un sentido social que sea validado por todos o no. Sigamos, a ver, ¿qué más? Si sigue siendo marxismo o no, bueno, ellos en realidad plantean que sí, que sigue siendo marxismo, porque en realidad ellos promueven una propuesta política de emancipación. Ellos lo que quieren es poder brindar herramientas que permitan a los grupos subalternos poder liberarse e imponer una nueva construcción hegemónica que permita el desarrollo de relaciones sociales diferentes, más plurales, menos conflictivas, menos antagónicas y más agónicas, porque por ahí viene la cuestión, ¿no? O sea, el agonismo es como ellos van a llamar a ese antagonismo que es imposible de erradicar de las sociedades, pero que está siendo, si se quiere, domado de alguna manera a partir de la construcción de determinados sentidos que deben ser respetados por todos los grupos y no pueden ser vulnerados, que es lo que nos va a permitir la posibilidad de la diversidad y del pluralismo, porque si no, es imposible la coexistencia de miradas distintas. Este es el gran desafío, que es completamente distinta a la concepción liberal de democracia. ¿Cómo hacemos para construir sociedades que permitan la coexistencia en este marco de gran fragmentación ideológica y de intereses? ¿No? ¿Cómo logramos que la sociedad pueda seguir siendo una democracia sostenible? ¿No? Un poco es la idea. Vamos a las características de las relaciones sociales. Las relaciones sociales, ante todo, son políticas. Dice Laclau, lo social son sistemas de relaciones sedimentadas que constituyen formas de objetividad. Eso que nosotros concebimos como objetivo, ¿no? Pensemos en la idea de feminismo no, de femicidio. Yo les digo concepto de femicidio, todos saben a qué me estoy refiriendo. A una figura jurídica del derecho penal que agrava el homicidio en caso de ser producido de parte de un hombre hacia una mujer por razones de odio. Además, este es el otro ingrediente, ¿no? Y esta construcción de sentido es una construcción objetiva. Objetiva le ponemos la comilla. No es el objetivo del positivismo clásico, que no tiene que ver con lo que yo pienso. No, al contrario. Esta concepción en realidad es una concepción socialmente construida como objetiva, que sin embargo, en esta cadena de construcción de sentidos, que siempre está dislocada, fallada, con fisura, que nunca puede ser absoluta, porque siempre existen grupos subalternos, en lucha, porque siempre existe antagonismo, por eso siempre existe política, porque siempre existe un grupo que necesariamente debe imponer su identidad a partir del poder. Y ahí está la cuestión política, en esta construcción política. Hoy en día está en disputa. Y si triunfa la revolución cultural de estos sujetos, de quienes nos gobiernan hoy en día, esa figura debería ser directamente disuelta, eliminada del Código Penal, porque no
sería objetivamente real, ¿no? Que es un poco el planteo que ellos hacen. Esto tiene que ver con la mirada, la apreciación que tienen los feminismos radicales. Esto no es cierto. Digamos, hombres y mujeres, la vida de los hombres y la vida de las mujeres vale lo mismo. Esta es la idea. Bien, características entonces de las relaciones sociales. Siempre son antagónicas, porque en toda sociedad existen grupos que están enfrentados. Siempre, siempre. La objetividad preestablecida es la objetividad que se está disputando, que se está diciendo no existe. No existe. En el positivismo clásico, la objetividad era preestablecida. Existía una realidad objetiva preexistente. Y nosotros intentábamos comprenderla, o intentábamos interpretarla, o intentábamos describirla. Bueno, no existe una realidad preestablecida. Esto es lo que ellos van a tratar de eliminar y mostrar cómo son construcciones sociales. Los sentidos son construcciones sociales que le van a dar, que van a indicar qué es lo que es objetivo y qué es lo que no es objetivo, qué es lo que existe y qué es lo que no. Son antagónicas, son políticas, son discursivas y son históricas. Son históricas, hoy les había planteado yo, tiene que ver con que toda construcción de sentido está dado en un lugar y en un momento determinado. Y esa construcción de sentido puede variar, siempre puede variar porque siempre está siendo objeto de disputa, ¿no? Y de relación, porque además es relacional la construcción de sentido, además de ser intersubjetiva. La identidad de los agentes sociales siempre es relacional, porque yo siempre me voy a definir en función de los otros. ¿Cómo me puedo definir en función de los otros? Los puedo negar como enemigos, al mejor estilo schmittiano, si se quiere, o los puedo diferenciar para darle sentido a mi existencia en el sentido arendtiano. Bueno, en el caso de la Chloe Moore van más por la vía de Hannah Arendt. La otredad me va a dar a mí la entidad a partir de la posibilidad de la construcción de un discurso que trascienda el mundo de la labor y el trabajo y pasemos al ámbito de la acción. Pero el ámbito de la acción solo es posible, y acá tomo palabra de Arendt, en la medida en que estoy interactuando con otros en espacios públicos. Por eso el espacio público es importante. En el caso de la CLO también van a tomar la idea de espacio público. Y en los espacios públicos es donde se van a terminar de definir los sentidos, porque es donde están las interacciones sociales. ¿Recuerdan el incidente de Rivarola, cuando fue el escándalo, cuando trasciende el acuerdo que habían hecho con los imputados por la violación en grupo de la chica de Madryn que había venido a pasar el Día del Estudiante a Playa Unión hace muchos años atrás? Que cuando estaban a un día de firmar el acuerdo, ya tenían armado el acuerdo en donde a la víctima se le daba una determinada cantidad de dinero y todos quedaban impunes. Y en los alegatos el fiscal, Rivarola, había planteado que en última instancia todo se trataba de un desahogo sexual, que todo el país salió a la calle y a las redes a rechazar esta concepción. ¿Cómo vas a admitir una violación grupal porque los chicos solamente lo habían considerado como un desahogo sexual? Fue absolutamente reprobado, pero por todo el mundo, porque inmediatamente fue viral, inmediatamente el repudio vino de todos lados. En todas las universidades del país, en todas las carreras de derecho, se repudió esta posición de Rivarola. Tiene que ver con una construcción de sentido en relación a qué consideramos violación hoy. Hay bastante escrito sobre la cuestión de las violaciones en el sentido de apropiación de los cuerpos de las mujeres como territorios. Algunos vamos a ver, pero por ejemplo antes, cuando se abordaba la cuestión de las violaciones de las mujeres,
en realidad eran mal vistas porque ofendían a la moral de los hombres de la familia. No se pensaba en el cuerpo de las mujeres o en esa mujer. Y esto es más o menos lo mismo. En realidad, el argumento de Rivarola se coloca del lado de los hombres, pensando en que ellos no pretendían causarle un daño a una persona. En realidad, tengo problemas de conexión con esto. En realidad, se trataba simplemente de un desahogo sexual. Miren ustedes la construcción del sentido. Bueno, pensar que la violación de una mujer es reprobable porque ofende a los hombres de la familia es bastante descabellado también, pero esto era el sentido común hace 100 años atrás, tampoco hace tanto, ¿no? Estas construcciones de sentido siempre van a ser interrelaciones y siempre va a tener que ver con lo relacional. Nunca nadie va a poder imponer un sentido. Los sentidos se ponen en forma siempre colectiva. Lo importante de estas estructuras sociales que se van conformando a partir de la sedimentación de estos sentidos tiene que ver con la posibilidad de tener ciertas fallas que van dejando las huellas de las decisiones que se van tomando. Cuando un grupo se impone hegemónicamente y decide llevar adelante una sociedad hacia determinado lugar, No, la profe me parece. Me parece que se quedó sin batería. Se quedó. Chloe Mouffe sobre la concepción social. Por eso su concepto de democracia radical es completamente diferente, porque en realidad su punto de partida es diferente. Ya el hecho de pensar a la sociedad como grupos antagónicos en disputa por la hegemonía, ya te cambia completamente el sentido de la democracia, ¿no? Y la concepción democrática en realidad va a tener que ver con esto, una democracia radicalizada en el sentido de que en última instancia de esa lucha antagónica va a salir el grupo que va a terminar direccionando el sentido y el cuerpo social. Lo cual es completamente diferente a las concepciones liberales de democracia a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Pensábamos a la democracia como un conjunto de reglas y procedimientos que permitían determinar quiénes iban a liderar los destinos de una sociedad. Básicamente esto era lo que nos planteaba la sociedad liberal, que en realidad quienes iban a liberar, como los procedimientos debían garantizar que las mayorías lograran imponer la elección del referente que ellos consideraban más apropiado. Esta concepción procedimental de la democracia, y ya estoy empezando con la unidad que sigue, porque si no, no vamos a llegar con la materia. En la próxima vamos a ir retomando porque después volvemos al concepto de populismo y vamos a ver el populismo de izquierda y el populismo de derecha. Porque con Laclau había un consenso generalizado en que el populismo solo podía ser de izquierda, porque el populismo significaba en última instancia la construcción de un concepto de pueblo que permitía el reconocimiento a la pluralidad de la diversidad en todo el sentido de su ampliación de derechos. En realidad, de lo que se trataba era de la construcción de una sociedad en donde las diversidades estuvieran garantizadas, el ejercicio de su ciudadanía plena, apostando a la construcción de una sociedad más justa. Esto era un poco lo que se planteaba con este proyecto de democracia radical o radicalizada que ellos planteaban. Y tenía que ver con esta posibilidad de construcción desde una lucha ideológica, si se quiere. Tenía que ver con una cuestión de construcciones culturales. No pasaba solamente por una mirada de tipo economicista. En las construcciones liberales, las miradas son más de tipo economicista. En realidad tiene que ver con un mercado político en donde los referentes, los líderes y los no líderes están en disputa. Los líderes van a luchar entre sí para ver quién ofrece la mejor oferta democrática, pero en realidad los no líderes, que es el resto de la ciudadanía,
mucho no le interesa porque el profesionalismo ha hecho, la profesionalización de la política ha hecho que hoy en día no cualquiera pueda hacer política, sino que tenés que dedicarte, tenés que tener determinados saberes. Esta es la concepción procedimental de democracia que se construyó a mediados del siglo pasado, que fue un avance en comparación con las concepciones filosóficas que había de democracia, que en realidad antes de pensar a la democracia como un procedimiento más, desde el realismo político de Schumpeter, por ejemplo, que es el primero de los autores que ustedes tienen que leer, en realidad se pensaba, se discutía cuál era la esencia de la democracia, ¿no? Tanto Laclau y Chantal Mouffe como Arendt, como Smith, todos se van a caracterizar por no pensar a la democracia como una cuestión de esencias y de morales, sino que tienen que ver con otra cosa, que tienen que ver en realidad con relaciones sociales, con antagonismos, con imposiciones de poder, con la posibilidad de la libertad, con la posibilidad de la acción, en el caso de Arendt. Son concepciones muy, muy diferentes. El antagonismo es el límite de toda objetividad, dice Smith. Esa es, a mí me parece una de las mejores definiciones. El antagonismo es el límite de toda objetividad. Toda construcción de sentido que se impone como objetiva tiene como límite la posibilidad de ser disputada por otro grupo, por un grupo subalterno. Nunca es definitivo. Que yo lo que les decía era que a mí me parece que esta teoría lo que nos da es un poco la posibilidad de la esperanza en el cambio. O sea, nada es para siempre, todo puede ser transformado, de lo que se trata es de construir nuevos sentidos y nuevos significados. ¿Dónde hacemos esto? Y desde la interacción en los espacios públicos, se supone. El carácter político de las relaciones sociales siempre va a estar dado por ese carácter antagónico, ¿no? Que siempre va a ser abierto y contingente. Entonces nunca sabemos para dónde va a salir disparado el conflicto. Pero siempre, antes de que lo social sedimente, antes de que el objetivo aparezca como posible, hubo una lucha por el poder. Y esa lucha por el poder es lo que le da el carácter antagónico, si se quiere, y a la vez político, a todas las relaciones sociales. Obviamente, hay determinados mecanismos de poder que van a favorecer la construcción de identidades sociales, ¿no? Y siempre toda construcción de una identidad social va a ser una institución política, va a ser instituido desde el poder. Siempre es necesario que pensarnos como negativos, ¿no? Ser excluidos, que repriman el exterior constitutivo de mi identidad para yo poder autoafianzarme en mi identidad. O sea, es necesario que exista la disputa por el sentido de lo que es ser mujer para que se puedan instituir distintas identidades de los feminismos. No todos los feminismos piensan igual qué es ser mujer. Hay quienes dicen que ser mujer necesariamente tiene que ver con la cuestión de la maternidad, y hay quienes niegan rotundamente esta característica del ser mujer. Eso es una cuestión biológica que no necesariamente debe desarrollarse. Uno puede ser un sujeto, un ser humano perfectamente normal sin haber tenido hijos, por ejemplo, ¿no? No sé, es menos mujer. O sea, acá están las disputas. Esta posibilidad de disputas tienen que ver con esto, con la negación del otro y la autoafirmación de uno. Entonces, en la autoafirmación de uno está el carácter positivo de la identidad. En toda construcción identitaria, entonces tenemos un aspecto negativo, que es la negación por parte de los otros de nuestra identidad o de lo que nosotros pretendemos decir o ser o hacer, y por otro lado, la afirmación de lo que decimos ser o hacer, o pretendemos o hacemos. Entonces tenemos las dos partes, lo negativo y lo positivo. Y la articulación de estos dos elementos lo que constituye es la integración de una determinada identidad que, por supuesto,
esa identidad siempre va a ser contingente y además siempre va a estar abierta. O sea que se puede reformular tranquilamente. De hecho, es esperable que se reconfigure. Lo de los sistemas lo social como sistemas de relaciones sedimentados tiene que ver con la fijación de determinadas identidades. Una vez que la lucha antagónica ha logrado imponer un grupo por sobre el otro y ha logrado construir una posición hegemónica y posiciones subalternas, a partir de ahí ya tenemos un discurso social, discurso en el sentido amplio del término, no solo lo que se dice, sino lo que se hace también, que va a terminar dando sentido a lo que consideramos que es lo social y a el tipo de relaciones e interrelaciones que vamos a permitir dentro de esas relaciones, ¿no? Las reglas que van a regular esas interacciones van a terminar siendo impuestas por el grupo hegemónico. Por eso no es descabellado pensar en la eliminación de la figura del femicidio. Tranquilamente es posible, porque si el grupo hegemónico logra imponer el sentido de los antifeminismos, tranquilamente pueden tener la posibilidad de transformar en objetivo la derogación de la figura de femicidio. Esta es un poco la idea. Siempre existen huellas del acto hegemónico, no desaparece para siempre, por eso siempre es posible la resistencia de parte de los grupos subalternos. Y además, los grupos subalternos pueden tener distintas posiciones que los coloquen en igualdad de condiciones, pero que los grupos hegemónicos lo que hacen es ocultar esta igualdad de condiciones desiguales, si se quiere. Por ejemplo, uno puede pensar que tanto las personas con discapacidad, las personas del colectivo LGBT, las mujeres, los obreros, qué sé yo, los desempleados, los negros, los indígenas, todas estas son grupos en posiciones subalternas que están subordinadas a grupos hegemónicos que los colocan en un lugar social objetivamente posible de subordinación. ¿Se entiende la construcción de estas relaciones sociales? Estas relaciones sociales son las que constituyen este espacio de poder. No sé si vieron la publicidad que elaboró el gobierno en relación al Día de la Raza. ¿Vieron eso? Es tremendo. Hemos vuelto al Día de la Raza, ¿no? Ya no es más el Día de la Diversidad Cultural, como se había impuesto en el año 2012, creo que fue. Sí, creo que fue en el 2012. Que se cambia esta concepción del Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? En reconocimiento de la identidad de los pueblos originarios, del valor de las culturas de los pueblos originarios y de los genocidios que llevaron adelante a partir de la colonización, básicamente española y portuguesa, en la famosa civilización, acto civilizatorio. Bueno, eso se había revertido. Hoy en día de vuelta está en disputa, ¿no? Hoy de vuelta la publicidad oficial habla de conmemorar, no, festejar el Día de la Raza, ¿no? Y el video es tremendo, porque el video habla de la importancia civilizatoria de estos europeos que no vinieron a conquistarnos, vinieron a civilizarnos, ¿no? Fíjense el sentido y la construcción de sentido de esta idea de colonialidad. Es interesante que se pueda sostener, ¿no? Es interesante que no haya tenido más repercusión. Debería haber tenido más repercusión, porque en última instancia casi todos nosotros tenemos algún tipo de raíz en los pueblos originarios y conocemos de qué se trata todo esto, ¿no? Más viviendo donde vivimos, en Sudamérica. Sin embargo, no hubo demasiado ruido, ¿no? A nadie le asombró demasiado. Depende de tu algoritmo, te llegó algo, no te llegó algo de queja. Yo vi un contradocumental, en realidad, porque es casi un documental donde
una persona explica cómo fue el proceso de construcción del concepto de raza y cómo se fue resignificando ese concepto de raza a partir de que se fue comprendiendo de otra manera la cuestión de los derechos humanos, que me pareció muy interesante, es cortito, si lo encuentro después se los comparto en WhatsApp. La verdad que es muy interesante, creo que lo guardé, y si no lo guardé se lo debo haber mandado a alguien, generalmente yo los reenvío a eso. Pero bueno, nada. Ahí está interesantísima la construcción de las identidades, ¿no? ¿Qué es ser argentino? ¿Se acuerdan con Alberto el debate que tuvimos con el ser argentino? Ahora quiero escuchar un poco a ustedes, porque yo me cansé. abran las cámaras y los micrófonos. ¿Recuerdan? No vi nada yo de lo que decís del 12 de octubre. ¿No vieron nada de eso? ¡Wow! No. No, el 12 de octubre ahora es el Día de la Raza, te aviso. Bueno. Yo tampoco vi nada, pero sí sabía que lo habían vuelto a cambiar al Día de la Raza, cosa que no me sorprende. No, pero además hicieron como el un Día de las spot. Infancias. Claro, no. También lo volvieron a cambiar al Día del Niño. Ah, por supuesto. Igual lo del Día de... Alberto sí, que dijo que nosotros llegamos en barcos. Sí, ¿se acuerdan de eso? Bueno. Y que los brasileros salieron de la selva. Claro. Tal cual. Que de hecho por eso él explicaba nuestra superioridad por ahí. No, una cosa terrible. Día de la Raza, Milei. A ver si encuentro... Es un video corto aparte, pero es vergonzoso. Sí, acá está lo del video. A ver si lo encuentro. Tremendo. Feliz Día de la Raza, che. Todo el mundo diciendo. Yo no puedo creer, seguro. Bueno, pero esa construcción de identidades en realidad es permitida por la sociedad. Olvídate, ¿no? Está avalada, aunque más no sea por el silencio, ¿no? De terror. No, estos de Infobae no lo pusieron. A ver si está acá. Es tremendo. Me parece. El gobierno de Javier generó una controversia. A ver. ¿Era esto? Tuki, espera un segundito. Sí, es este, pero no lo puedo ver. Bueno, después se los paso por WhatsApp, va a ser más fácil. Nada, es Colón llegando en las carabelas, es una cosa que... Yo no, la verdad que no pensé que íbamos a ver una cosa así. Ya vamos a ver. Bueno, bien. Entonces, ¿se entiende más o menos cuál es la concepción que tienen con esta idea de democracia a partir de las interrelaciones sociales y por qué lo político es preexistente a lo social? Lo social no va a ser más que estas identidades en estas estructuras dislocadas que logran sedimentar, que momentáneamente se corresponden con los grupos hegemónicos y subalternos en el medio de la disputa antagónica, hasta tanto se renueve la disputa por la construcción del sentido. ¿No? Está un poco la idea. Con algunos conceptos no lograron imponerlo, porque el concepto hegemónico es un concepto construido desde otro lugar. Por ejemplo, con la cuestión de la ESI, ¿no? Que también hay mucho debate sobre esto, que ellos plantean que es toda una cuestión ideológica, ¿no? Esto de la cuestión de la ESI en las escuelas primarias y secundarias. Intentaron quitarlo, eliminarlo, pero no es lo mismo sacar un decreto y decir el día de las niñeces o el día de las infancias no se llama más Día de la Infancia, a partir de ahora se llama Día del Niño, que eliminar la ESI de las escuelas, porque la ESI en última instancia es una práctica que viene dándose en las escuelas, que aparte fue el resultado de una gran lucha. Ustedes recordarán que la ESI en realidad fue facilitada, fue en la negociación entre los grupos pro y anti interrupción voluntaria del embarazo. Los grupos más conservadores aceptan que la educación sexual integral sea impartida en las escuelas para en última instancia evitar la posibilidad de los embarazos involuntarios. Esta era un poco la idea, ¿no? No te admito la interrupción voluntaria del embarazo, pero te concedo que es necesario impartir educación sexual integral en los colegios. Pasa que la educación sexual integral en los colegios no era la educación sexual integral la que estaban pensando los grupos conservadores que plantearon esto en la negociación.
con lo cual se les va un poco de las manos, por eso plantean que la ESI en realidad es ideológico. Y la utilidad del debate de la educación sexual integral en los colegios está fuera de discusión, digamos, ¿no? La mayoría de los casos de abusos en las infancias aparecen en estos debates en las escuelas y tienen que ver en estos espacios de discusión, de construcción de sentido. La primera vez que yo tuve la oportunidad de trabajar en un caso con una chica abusada, una denuncia de una niña abusada, la niña era una adolescente, estábamos en Rawson, habíamos traído gente de Buenos Aires, estábamos en un programa que era destinado a los jóvenes, que tenía que ver, estoy hablando de el año 2004, 2005, para que se ubiquen, ¿no? Donde uno de los temas de agenda no era el matrimonio igualitario, la ESI, ni nada de esto, sino que pasaba por la cuestión de la prevención del HIV, ¿no? Entonces había un programa de la Fundación Huésped, que hace poco leí que se están fundiendo, porque le han quitado todos los apoyos que tenían y están buscando apoyo de la comunidad para poder sostenerse, que es una fundación que desde los inicios de la década del 80 trabaja en la prevención y en la asistencia de las personas con VIH. Estábamos haciendo una dinámica, eran varios módulos, la idea del proyecto era interesante, era desde la Secretaría de la Juventud, del Gobierno Nacional, y me acuerdo que la propuesta tenía distintos módulos, y uno de los módulos era de educación sexual. De hecho, educación sexual integral, donde se les explicaba cuál es, tu cuerpo es tu cuerpo, que nadie debe tocarte, etcétera, etcétera, etcétera. En un momento, en el medio de la dinámica, porque era todo a través de juegos y dinámicas, una de las chicas se quiebra, Alex, que es uno de los referentes, el primero que se casó en matrimonio igualitario en Ushuaia, cuando todavía no había matrimonio igualitario, que en Ushuaia lo permitieron, bueno, él fue con su pareja, que eran los dos de la Fundación de la Universidad Nacional de La Plata. Y se casaron en Ushuaia. Después se casó con papeles como con la ley metodológicos y de tesis. Alex se llama. Dirige el grupo de investigación de estudios sobre movilidades y territorios. Y me acuerdo que en este espacio, en este ámbito históricas y sociales, de debate, en la Universidad Nacional de la Patagonia, es directora de proyectos de investigación, historia y memoria de la clase obrera en el noreste del Chubut, y que ahora tenía, por eso se quiebra, lo que da cuenta de un periodo de 30 años abordando los devenires de la clase obrera en la región. Había mandado a su hermanita y a sus dos hermanitas a visitar al padre, que estaba viviendo en otra provincia, y no había devuelto a una de las niñas, que casualmente tenía la edad que ella tenía cuando había sido abusada por su padre y sus amigos. El señor era un pastor evangélico. No me olvido más de eso. Alex me llama, nos plantea la situación, obviamente tuve que elaborar un informe, la contuvimos a la chica, hablamos con la madre, nos contactamos con era de Puerto Madryn la chica, me acuerdo. Nos contactamos con la Fiscalía en Puerto Madryn, se habló con la jueza de familia, se hizo toda una interacción y se pudo ir, creo que estaban en Entre Ríos. Creo que se fueron hasta Entre Ríos y con la Fiscalía de allá pudieron recuperar a la hermanita y pudieron volver al sur. Fíjense ustedes lo que es un espacio de debate, ¿no? Si este espacio no hubiera existido, eso nunca hubiera pasado. Por eso es tan importante la cuestión del ESI. Y todo el mundo sabe que es importante la cuestión del ESI, porque si no, estas cuestiones se naturalizan, ¿no? Entonces, por ahí no pudieron avanzar. Entonces, en la construcción de determinados sentidos, siempre tienen que ver también el lugar y el tiempo y el lugar, ¿no? En estos tiempos no se puede negar la importancia de la educación sexual integral en los colegios, porque es la primera barrera que tenemos para poder acompañar y cuidar a nuestras infancias, ¿no? Y esto está, por lo menos por ahora, mayoritariamente fuera de discusión. No tanto el femicidio. Un consejero que avale esta moción. 8 mujeres en una semana. Perfecto. ¿No? Pasamos, esperamos sí, un momento que nos traigan la cuestión de la entonces. Preservación de los niños. Que ojo, porque este concepto también está siendo resignificado y rediscutido. Hay grupos de pedófilos en el mundo que pretenden legitimar
la pedofilia entendida como amor a los niños. Concepto que nos puede resultar asqueroso, es un concepto que es sostenido por un importante grupo de adultos y en disputa. Por ahora sí es una cosa subterránea y subalterna, pero sabemos que existe, y como es uno de los temas tabúes, suelen ser uno de los temas que persisten, ¿no? De vez en cuando aparece alguna denuncia, se destapa una olla, los chicos de algún determinado club de fútbol son utilizados, después se tapa todo, nunca hay culpables, están muy ligados la gente del poder, y todavía falta, ¿no? Hay una resistencia y la adopción de parte de la sociedad una postura definida. Es como que no se quiere hablar de eso. Es comience, complicado. Que tome la palabra pero bueno, una de las tantas cosas que tenemos pendientes en tanto sociedad. Bueno, obviamente se trata de una disputa de poder. Tiene que ver con hasta dónde llega la potestad que se tiene sobre los cuerpos de los niños en este caso. Ya estamos hablando de esto, ¿no? Bueno, a mí esto de usar el micrófono ya lo saben, tampoco vamos a cambiar los hábitos. El caso de las violaciones sobre los cuerpos de las mujeres es otro tema. Gracias a todos por el acompañamiento, gracias por el esfuerzo de la agrupación Unidad, por la facultad que ha acompañado, por las agrupaciones estudiantiles, por los no docentes, por todos aquellos que apuestan porque comparten el proyecto, pero todos aquellos que también lo apuestan, también gracias, porque de hecho nosotros siempre hemos dialogado y yo creo en una universidad que se construye con el diálogo. Y de hecho cada uno, en el proyecto hablábamos de construcción lo que nos enseñan estos autores es que no existe una verdad, sino que existen distintas construcciones de sentido alternativas, de las cuales en algún momento algunas se imponen, otras quedan subalternas, pero que las luchas antagónicas continúan, que es imposible persuadir al otro. Esta idea de la sociedad pacífica sin conflicto no existe. Hay que descartarla y hay que desterrarla. Y lo que hay que buscar son mecanismos que nos permitan convivir en la diversidad y en la pluralidad con el respeto de determinadas cuestiones básicas. Que en su momento, y así lo pensó Laclau y lo pensó Chantal Mouffe, eran los tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos eran determinados límites que se imponían a partir de la construcción colectiva de sentido de determinados países, ¿no? Entonces, desde este parámetro, este era el tope, pero a partir de ahí vos podías pensar lo que quisieras. Ahora, estaba fuera de discusión que las infancias son prioridad para todos los estados. Primero las infancias, después vemos el resto, porque son de las personas más vulnerables de todas las sociedades, y los estados deben hacerse cargo. Entonces, a partir de ahí, en la década del 80, se plantea la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que entre otras cosas plantea esto, ¿no? Que los niños tienen derecho a la vida, a la familia, a la educación, a la salud, también a la diversión, a la recreación, pero además son prioridad. Y ante la colisión de intereses, la prioridad la tienen los niños siempre. Que no siempre fue así, porque antes era más importante, por ejemplo, la religión de una familia que la vida de un niño. Entonces, si por religión tu religión no te permitía que tu niño recibiera una transfusión, el médico no podía hacer absolutamente nada. El médico y la médica tenían que ver cómo el niño se moría. Hoy en día no es así, porque frente a la libertad de culto, que también es una libertad y es un derecho muy importante, obviamente, ¿no? La libertad de credo, cuando colisiona con el derecho a la vida de un niño, la prioridad la tiene el derecho a la vida del niño. Ahora, hoy en día, estos límites, estos parámetros que deberían configurar la sociedad, están puestos en discusión, porque todavía no hemos llegado a denunciar tratados de derechos humanos.
Espero que no lo hagamos, creo que no le va a dar los números del Congreso, depende de cómo salgan las elecciones del 26. No, mira, discúlpame, no. Sí, nos hemos retirado, hemos votado negativamente con algunos protocolos de intervención, sobre todo los vinculados a los derechos de las mujeres. Algo en lo que se había avanzado, hoy en día estamos en retroceso, en la construcción de los sentidos. No es mundial, porque cuando uno ve las votaciones, y creo que la última donde no avalamos uno de los... ¿Qué hacer, Ruth? En uno de... Me acaba de entrar el mensaje de Ruth que me esperaba que se cargara la batería. Perdón. Decía, creo que fuimos 1 o 2 países nada más que no participamos en los protocolos de intervención o no estamos de acuerdo con los derechos de las mujeres y demás. Gracias a Dios no es una cuestión mundial, es una cuestión de nuestro presidente y su grupo de poder nada más, por suerte. Pero bueno, en la concepción democrática populista, en realidad todos estos tratados y convenciones de derechos humanos eran un interesante parámetro que era producto también, obviamente, de los antagonismos, porque no fue fácil ponerse de acuerdo en cuáles son los derechos de los trabajadores, cuál es la legislación que rige la dignidad, un trabajador con dignidad, o cuáles son los derechos, o por qué las mujeres tenemos derecho a la vida y el derecho a una vida sin violencias como construcción de derechos humanos, o por qué los niños necesitan un tratamiento especial y deben ser privilegiados por todos los estados del mundo. Estados Unidos no firmó la Convención de los Derechos del Niño, para que lo sepan. Son 4 países únicamente en el mundo, y de los que realmente son importantes como Estados Unidos, supuestamente civilizado, el único es Estados Unidos. Los otros son un par de países de Asia que no. Tremendo eso. Por eso ellos pueden juzgar a los niños como si fueran adultos, porque en realidad no les reconocen derechos de niños, no los diferencian como sujetos de derecho, ¿no? Para ellos es exactamente lo mismo. Bien, entonces, lo político se refiere al modo en que se instituye la sociedad de esta manera, ¿no? A diferencia de la política. La política en realidad es el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en un contexto de conflictividad derivada de lo político. Esto es lo que plantean ellos, ¿no? La política entonces es el conjunto de prácticas e instituciones, y lo político es una dimensión constitutiva de lo social. Esta es la gran diferencia, porque es la que va a permitir determinar la identidad de los grupos que van a antagonizar para imponer la hegemonía. Domesticar el antagonismo es el objetivo de este proyecto político, para que la relación amigo-enemigo no termine destruyendo a la asociación política. Entonces es necesario eliminar el conflicto en estos extremos y poner límites. Por ejemplo, no avanzar hacia la negación de la existencia del enemigo, como podría ser Smith. El tema es que para poder hacer esto, uno tiene que tener vínculos entre las partes. Los grupos deben poder vincularse y deben poder dialogar. Cuando, si bien eso no quita que uno se diferencie. O sea, de ninguna manera Laclau y Chantal Mouffe pretenden que la sociedad se pacifique, que un grupo mayoritario se imponga por el resto y lo oprima y lo sujete y lo persuada, porque no pasa por convencer al otro, no pasa por buscar un consenso general, que esta es la idea de la democracia liberal. Pasa en realidad por poder construir determinadas construcciones de sentido que permitan la interacción y el desarrollo de distintos grupos en el mismo ámbito,
sin amenazar a nadie, ¿no? Obviamente, un grupo se va a imponer al otro. Esto no deja de ser política. Pero no son enemigos irreductibles, tampoco son compañeros y amigos, ¿no? El que gana gobierna y el que pierde ayuda. Esto no es verdad. En política el antagonismo se sostiene y se mantiene. Y el grupo subalterno de alguna manera va a buscar el momento en que la fisura en la estructura permita avanzar e imponer su propio sentido. Esto también se ve, ¿no? Y es lo que le da el sentido en última instancia a esta construcción de democracia. Si no, sería toda una cosa muy estanca y estamos haciendo exactamente lo mismo que los sistemas totalitarios. Lo que vamos a ver en el último punto de la unidad 2 es qué pasó con esta construcción de concepto populista que venía tan ligado a la concepción marxista, que hoy es asumido por las propias derechas, ¿no? Las propias derechas asumen esta concepción de construcción de sentido, de imposición y de batalla cultural, que también hacían los populismos, que inicialmente hicieron los populismos de izquierda, cuyo objetivo era la ampliación de derechos. El objetivo del populismo de izquierda era poder construir una sociedad donde los derechos fueran plenos de todas las personas y de todos los grupos, por lo menos de la gran mayoría. Y de los que siempre habían sido estados sujetos a los juegos del poder hegemónico. Lo que vamos a ver es cómo llegamos a ese otro lugar, cuáles son las herramientas de los gobiernos de derecha hoy en día, y qué es lo que y por qué se explica esto, porque hay explicaciones. A mí la que más me gusta es la de una filósofa norteamericana que plantea por qué esta batalla cultural y esta guerra que tiene que ver con la posibilidad de la pérdida de los privilegios del patriarcado, ¿no? Ella lo que plantea es que ha avanzado tanto esta lucha por la deconstrucción de las sociedades patriarcales, que los grupos que sostenían determinados privilegios en la sociedad patriarcal pujan para sostenerlos. Entonces esta reacción conservadora hace que volvamos para atrás con un montón de debates y cuestiones en las que ya habíamos dado la discusión por concluida. O sea, hoy en día es muy difícil sostener que, por ejemplo, los hombres son superiores a las mujeres intelectualmente. Hoy en día esto es prácticamente insostenible. Digo que es prácticamente insostenible porque creo que hace 10 años en una facultad de medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, hubo un docente que dio a entender que neurológicamente estaba demostrado que los hombres eran más inteligentes que las mujeres. Obviamente creo que duró 5 minutos dentro de la universidad, de la facultad, generó un debate tremendo, pero le estoy hablando de un académico titular de una cátedra de la Universidad de Buenos Aires de medicina. Es insostenible, bueno, prácticamente insostenible, digo. Hoy en día sabemos que las capacidades pasan por otro lado y que eso no es una discusión que haya que tener, no pasa por ahí. Pero bueno, a mí la de Wendy es la explicación que más me cierra, ¿no? Que ahí entendés por qué, pues si no decís, pero ¿por qué las clases medias están apoyando a las derechas y las derechas lo primero que van a hacer es destruir y tratar de hacer desaparecer la clase media? Esto es histórico, digamos. De algún lado tiene que salir ese margen de ganancia que necesitan y no dónde lo van a extraer. Y de los sectores populares es imposible porque no hay nada que sacar ya. Y sin embargo apoyan a la derecha. Y vos decís, ¿por qué apoyan a la derecha? En realidad tiene que ver con el apoyo de un sistema de organización social que tiene que ver con lo anterior, con el pasado, con otro sistema de poder, ¿no? Que nos vuelve a colocar a las mujeres en posiciones subordinadas dentro de la sociedad. Bien. Estaba pensando que faltan 7 minutos. Estaba viendo el calendario. La próxima semana, yo ahora les voy a subir la actividad del diálogo, ¿se acuerdan? Entre Arendt y Carl Schmitt. La idea es que en 2 carillas imaginen un diálogo en donde están sentados en una mesa de un café Hannah Arendt con Carl Schmitt debatiendo acerca de qué está pasando hoy en el mundo. Pueden tomar el mundo, la sociedad en general, digamos. No, la Argentina en particular
no tiene mucho sentido. Sino, ¿qué pasa hoy con la política? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué está pasando? ¿Qué opinan ellos? ¿No? Imagínenlo, obviamente. Es un ejercicio intelectual. Traten de colocarse en los zapatos de los autores. Y 2 carillas, nada más. La idea no es escribir un tratado. La próxima clase vamos a ya iniciar con la unidad 2, porque el concepto de populismo lo vamos a volver a retomar. Hoy la idea era darles a ustedes el contexto para cuando lean Hegemonía y Estrategia Socialista, por ejemplo, es el primero de los textos donde Laclau y Chantal Mouffe van a presentar su proyecto de sociedad radicalizada. Entonces, creo que tienen el libro completo. La idea era que leyeran solamente el capítulo 3. En el capítulo 3 se explica cuál es el procedimiento y cuál es su propuesta teórica, en realidad. Y después tienen otro texto que tiene que ver con la cuestión del populismo, donde trata de definir cuál es la democracia, qué sentido tiene la democracia en el contexto, en esta construcción del populismo. Lo vamos a retomar en la unidad 2, así que no hay problema. El 23, que no hay paro, vamos a trabajar, por suerte, porque el 21 y el 22 sí hay, vamos a trabajar, vamos a empezar con la unidad 2 y vamos a ver el capítulo 1, el primer punto, donde vemos a Schumpeter, a Dahl y a Bernard Manin. A Schumpeter porque es el primero que desde el realismo político impone un concepto de democracia como procedimiento. A Dahl porque es el que va a lograr imponer su concepción procedimental como forma de entender, de sentido común de la democracia. Y a Manin, que viene en la década del 80, es un autor francés, que viene a cuestionar la idea de representación política. Él habla, lo que se empieza a ver en el mundo es el debilitamiento de los partidos políticos como actores políticos dentro de los sistemas políticos. Cada vez más los partidos políticos empiezan a perder adherentes y afiliados. En el caso de nuestro país, un caso particular, porque acá el tema de las elecciones son obligatorias. Entonces, nos guste o no nos guste, estamos como medio obligados a meter los pies en el barro para ver de qué se trata, ¿no? Pero si no fuera obligatorio, es muy probable que muchas de las personas no se interesaran por ningún partido político. Y esto tiene toda una explicación. En su momento, Juan Manuel Abal Medina debatía esto y él planteaba que si la representación política había perdido todas las características que originaron el concepto de representación, representar quiere decir colocarse en el lugar de, este era básicamente el concepto de representación originario, el representante es quien estaba en lugar del pueblo, o de la facción del pueblo que lo había elegido para que esté en su lugar en el Parlamento. Si hoy eso ha perdido sentido y es otra cosa, entonces no es representación. Entonces hablaba en su momento de la crisis de la representación política. Esto iniciaba la década de los 80, ¿no? Y ya más avanzada en los 90 se profundiza todavía más esta diferenciación. La tesis de Manin es que no hay una crisis de representación, sino que hay una metamorfosis. Lo que ha cambiado es la forma de la representación, que ya no tiene que ver ni con el ilustre que te representaba, que era el sentido original del término. Esto tiene que ver con los primeros parlamentarismos, cuando el voto era de los, solamente votaba los que tenían determinada cantidad de renta, no votaba todo el mundo, el voto no era universal ni siquiera para los varones. Entonces se consideraba que quien te representaba, a quien vos votabas, te representaba porque representaba a alguien de tu clase. Es muy interesante, por ejemplo, David Ricardo, me acuerdo de la historia del pensamiento económico, cuando él representa a su clase, a los hacendados en el Parlamento inglés, va en contra de toda su teoría económica, porque en realidad él estaba representando los intereses de su clase, no su teoría económica, no su postura intelectual. Entonces él votaba en el Parlamento como votaba cualquier hacendado, que era la extracción política a la que él representaba.
Después va a venir un segundo momento, que es cuando se va a extender el voto, primero hacia todos los varones y después hacia los varones y las mujeres, y donde vamos a asistir a una democracia que ya va a ser de masas, donde lo importante y lo fuerte van a ser los partidos políticos, que también va a estar signado por la diferenciación entre los capitalistas y los trabajadores. Estamos pensando en una sociedad salarial en donde los intereses son bastante diferenciados y diferenciables. Y acá el modelo de partido político, el primer modelo de partido político, es el socialismo. Queda menos de un minuto, salimos y volvemos a entrar, ¿sí? Nos queda la clase que viene, la del 23, que sabemos que hay clases, la del 30, que no sabemos si hay clases, por el tema de los paros. Pero la del 6, que yo voy a estar en Buenos Aires, en realidad yo el 6 voy a estar en Córdoba, en la casa de mi hijo, así que yo puedo dar clase ahí, porque voy a estar en una computadora en un lugar tranquilo. No es que voy a estar en el Fleming o viajando para ir a hacerme el estudio. Entonces no hay problema, pues yo me hago el estudio el lunes 3 y el 5 ya me voy para Córdoba unos días. En realidad, hasta que te dan el resultado es horrible. Son esos momentos espantosos que estás esperando el resultado de la tomografía. Entonces yo me escapo a Córdoba y me estoy con mi hijo, si no se me hace interminable, no termina nunca el tiempo, ¿viste? Así que ese día sí vamos a tener clase. El único día que probablemente que no vamos a tener clase es el 13 de noviembre, porque ese día, si Dios quiere, voy a estar volviendo. Así que bueno, nada, hay tiempito. Lo que tenemos que definir es, ustedes van a hacer un trabajo de Arendt con Smith. Y después vemos el tema de la democracia desde la postura clásica, que es este primer punto. En un segundo punto vamos a ver algo de la idea de la democracia deliberativa. Y el tercer punto de la unidad, que es el que estoy construyendo, es donde vamos a actualizar concepciones de la democracia hoy. ¿Desde dónde se sostienen, desde qué teoría se sostiene, por ejemplo, las derechas que nos gobiernan, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Desde la propia derecha, algunos de los discípulos de Nozick, que yo sé que es feo leerlo, pero bueno, hay que comprender cuáles son los discursos para poder cambiarlos. O sea, si uno no lo comprende, no puedo cambiar. Ahí podemos poner a Wendy, que es la contraparte, que te explica por qué las reacciones, y después podemos avanzar también sobre las miradas que tienen algunas de las feministas que vimos en la primera parte. ¿Se acuerdan que yo les decía? Por ejemplo, Nancy Fraser no la vimos, y a Nancy Fraser hay que verla porque Nancy es una de las teóricas que logra cerrar algunas de las brechas en las discusiones sobre la igualdad de derechos y de las democracias sustanciales, porque frente a la discusión sobre si la desigualdad pasa por una cuestión simbólica o por una cuestión material, ella plantea que pasa por ambos lados. Y eso es interesante, digamos, ¿no? Es la diferenciación, las desigualdades entre hombres y mujeres no son solamente en materia, en el sentido material del término, esto es, las mujeres estamos económicamente subordinadas a los varones, por las determinaciones en las estructuras de nuestras sociedades y cómo las fuimos conformando y cómo las vamos consensuando, sino que además lo simbólico también nos juega en contra. Entonces ya tenemos por un lado la construcción de una identidad y por el otro la posibilidad de desarrollo de los sujetos. Son dos de desarrollo material, la imposibilidad económica, si se quiere. Por eso es interesante que quedó colgado de la unidad 1, así que ese texto lo vamos a recuperar y vamos a ver en qué planteos está hoy. Y yo lo que les planteaba era revisar el concepto de populismo hoy entendido como populismo de derecha, también, ¿no? Hasta qué punto y desde qué autores podemos plantear el populismo de derecha. Y el otro concepto que nos queda colgado, que a mí me parece que hay que incorporarlo, es el de republicanismo. Porque se habla mucho del republicanismo. Vieron que ahora se dejó de hablar del republicanismo. ¿Por qué no se habla más de la república? Nadie se preguntó por qué no se habla de la república. Porque antes lo primero que decían cada vez que el kirchnerismo
intentaba hacer algo, esto atenta contra la República, ¿o no? Era el argumento, ¿no? Esto va en contra de los principios republicanos. Piensen en Elisa Carrió, ¿no? Uno piensa siempre en ella. Pero generalmente este era el argumento, se anteponía el republicanismo al populismo, ¿no? Era como la contracara y el antagonismo. Bien, hoy en día nadie habla de república. Cuando se están avasallando la división de poderes, hasta el derecho al voto. Hablando de derecho al voto, qué papelón lo de Esper.